Bueno, señoras y señores, aquí está Julio Talamonti, como ya lo había visto usted hace unos instantes nada más. Y vamos a platicar sobre este tema que está planteado allí en la pantalla, sentencia por violencia contra la mujer. Talamonti, estamos hablando del caso de Marco Pablo Papa, ¿no es cierto? Así es, André. Que comencemos, platicando sobre la sentencia que es inconmutable. ¿A qué se refiere eso? Claro que sí, Andri, nuevamente muy buenas tardes para todos. Cuando una sentencia es inconmutable, así sea de 5 años, que puede ser conmutable, inconmutable significa que no se puede cambiar, digamos, por una caución económica para no ir a la cárcel. En otras palabras, significa una sentencia de 5 años que debe de cumplirse. Pero ojo, Andri, recordémonos que estamos en un régimen progresivo y que está, por ejemplo, algunos beneficios como la libertad anticipada, donde al cumplir la mitad de la sentencia más un día, puedes recuperar la libertad. Con lo cual, pues Marco Pablo Papa está literalmente a más o menos 7 meses de volver a recuperar esa libertad. Talamonti, para que comprendamos lo que nos has dicho un poquito más, sí. Está 7 meses más o menos de recuperar la libertad, porque él ya estuvo purgando alguna sentencia, sí. o no estaba no tenía la sentencia, mejor dicho, pero ya estaba privado de libertad, sí. ¿no? Recordemos que Marco Pablo Papa lleva más o menos 1 año 8 meses en situación de privación preventiva, ¿no? Sí. De libertad allá en la cárcel de Mariscal Zavala. Entonces, ese tiempo, que ya es 1 año 8 meses, se cuenta precisamente como parte de la sentencia, porque ya purgó ese tiempo de prisión. Entonces, para que cumpla más o menos ese tiempo de la mitad más un día, se requieren aproximadamente 7 días, 7 meses más, con lo cual está a punto de recuperar esa tan ansiada libertad con esta sentencia, que lo hubiera podido recuperar inmediatamente si hubiera sido conmutable, pero como ya había un antecedente, no se pudo. Talamonti, un llamado también de atención, un jalón de orejas a las autoridades de justicia, porque 1 año, 8 meses en prisión preventiva, eso es un abuso, ¿no? Sí. ¿Verdad? O sea, yo lo veo así. A ver, el tema de la situación de prisión preventiva no debería ser más allá de los 6 meses, tal y como reza nuestro Código Procesal Penal. Sin embargo, aquí en Guatemala eso se vuelve un cumplimiento anticipado de condena, que es lo que está pasando en este caso precisamente con Marco Pablo Papa. Pero es un abuso, es una violación a los derechos fundamentales de una persona. Porque ¿qué tal, Andri, que en este caso, por ejemplo, solo un ejemplo, hubiese salido absuelto Marco Pablo Papa? Y ese año, 8 meses que ya pasó en privación de libertad, ¿quién se lo devuelve? No lo recupera nadie. No lo recupera claro, nadie, por ¿verdad? supuesto. Talamonti, y Marco Pablo Papa está por casos de violencia contra la mujer. Así pero es. Para comprender un poquito más el detalle, y tú que eres aquí el experto, ¿existe un solo caso, un solo tipo de violencia contra la mujer? Digo, ¿o hay varios tipos que se pueden tipificar, valga la redundancia, como violencia contra la mujer? Claro que sí, André. Aquí en Guatemala nosotros en la ley precisamente contra toda forma de violencia contra la mujer y contra el femicidio, tenemos tipificados 5 tipos de violencia contra la mujer. En primer lugar, la violencia verbal, la violencia psicológica, la violencia física, que en este caso fue la que marcó esa condena de 5 años inconmutables a Marco Pablo Papa, la violencia económica y la violencia de carácter sexual. Estos 5 tipos de violencia son los que nuestra ley puede juzgar y puede sentenciar condenando de la siguiente manera. Cualquiera de los 5 casos en un rango mínimo que va de los 5 años, que pueden ser conmutables o inconmutables cuando hay reincidencia, hasta los 8 años de privación de libertad por cada uno de los tipos de violencia. Talamonti, tenemos ahí en la pantalla, en el cintillo, los 5 tipos: verbal, psicológica, física, económica y sexual. Así es. ¿Esto lleva un orden, Talamonti, o puede ir en desorden en determinado momento? Puede ir en desorden en determinado momento, aunque la ley lo plantea de esta manera lógica, porque lo primero generalmente es verbal, un maltrato, un insulto, ¿verdad? Sí. Y esto viene en la parte psicológica, cuando vas medrando precisamente y disminuyendo aquella autoestima de la persona. Ahora, generalmente también en muchas ocasiones se puede llegar de manera pues probablemente inmediata a combinar cualquiera de los 2 tipos de violencia o directamente a la violencia física. Y la violencia económica y sexual son las que más cuestan demostrar, porque ahí tú tienes que demostrar como víctima, en este caso como mujer víctima, que de alguna manera no se te da el dinero para poder suplir tus necesidades básicas fundamentales y de tu familia, o la violencia sexual, que representa prácticamente la violación dentro del ámbito de pareja. Bueno, Talamonti, y es interesante ver que pues casi todo en la vida tiene
tiene un círculo, si uno lo quiere ver de esa manera, no después del Así día es. viene la noche, después de la noche el día y es un círculo. Un círculo Después del verano viene el invierno, virtuoso a veces. es un círculo, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuál es el círculo de la violencia, Talamonte, en el que Ahí muchos estamos. están cayendo y repitiendo y no pueden salir de esa carrera Es en circular? cambio, Andri, que acabas de mencionar, el círculo de la violencia en los temas de violencia contra la mujer es un círculo vicioso, ¿no? Del cual es bien difícil saber, porque las primeras personas que tienen que salir de él son las mujeres víctimas, pero muchas veces no quieren. ¿En qué consiste? Son 3 fases, 3 etapas. El primero de ellos se llama la fase de acumulación de tensiones. Cuando usted como mujer empieza a ver que ya hay una actitud diferente, que ya no todo es color de rosas, que ya empiezan a ver esos insultos, que ya empiezan a ver esos maltratos, que empiezan a ver un cambio de actitud y en la cual se acumula tanto la tensión que se llega a la segunda fase del círculo de la violencia, la etapa de explosión o la etapa de violencia en cualquiera de las manifestaciones, así sea física, verbal, psicológica, sexual o económica. Y después viene la etapa precisamente, André, la tercera de ellas, que es la luna de miel o el romance, cuando dice el agresor, yo no soy así, yo no quería hacerlo, no lo vuelvo a hacer, perdóname por favor, esta es la última vez y solo es un empezar de nuevo en ese círculo vicioso donde se empiezan a acumular tensiones, más violencia y otra vez la etapa de luna de miel. Y así hasta no acabar o acabar mal en todo caso, ¿no? Talamonte, ¿se puede salir de ahí? ¿Y cómo? Si alguien estará preguntando, yo estoy en ese círculo y vieran que hoy que por día el cariño, pues como que volvimos a esa etapa de luna de miel, pero he venido sufriendo todo esto que ha dicho el licenciado Talamonte. ¿Se puede salir o no? Mi estimado Andri, sí se puede salir, pero aquí se requiere de 2 cosas. Primero, la decisión fuerte, valiente, tremenda de la mujer de querer salir de ese círculo, pero esa decisión, que ya es una cuestión personal, requiere de valor también. ¿Valor para qué? Valor para tomar acciones, no solo esa decisión. Las acciones son ir e interponer la denuncia, las acciones son ir, interponer la denuncia, interponer también una solicitud de medidas de seguridad para ella y para sus hijos. Y entonces la tercera acción es enfrentar, ¿no? De alguna manera lo que va a venir después, que va a ser un proceso penal en el cual pues el principal testigo de cargo va a ser ella, ¿no? Obviamente dando a entender qué es lo que pasó a la juzgadora del tribunal pluripersonal de los juzgados de femicidio. Esto requiere precisamente también del apoyo de la familia, requiere del apoyo de los amigos y del apoyo de las instituciones de gobierno. Recordemos que el Ministerio Público tiene todo un sistema que está aquí en la zona 7, en la colonia La Verbena, para los casos de atención de violencia contra la mujer. Bueno, y me imagino yo que esto pasó en el caso de Marco Pablo Papa, que fue denunciado y fue pues obviamente llevado a los tribunales y hasta hoy vencido en juicio. ¿Qué diferencia hay entre esta condena de Marco Papa con la del 2020, Talamonte? Papa, como futbolista, sabe lo que es ganar, empatar y perder. En este caso, en lo jurídico, legal, ha perdido 2 veces. En el 2020, en enero del 2020, un tribunal de sentencia de femicidio lo condenó a 5 años de prisión de libertad por violencia contra la mujer también en la manifestación física, pero en aquella oportunidad, por ser la primera sentencia, esos 5 años fueron conmutables. ¿Qué quiere decir? Marco Pablo Papa pudo pagar 9,800 quetzales a cambio de no ir a prisión, ¿ya? Esto es permitido precisamente por la ley. En este caso, nuevamente se le sentenció a 5 años y uno se preguntará por qué en esta ocasión no se le benefició de la misma manera. Fue simple y sencillamente porque esta es una ocasión en la cual el delito por el cual es juzgado, él es un reincidente y por eso tiene que cumplir la condena, ¿no? Por lo menos hasta la mitad, que es lo que ya explicamos. Bueno, Talamonte, cadenciemos el tema, que es un procedimiento abreviado, que me imagino que tiene que ver con lo que el juez dictaminó hoy, ¿no? Fíjense, televidentes y Adri, que en la ocasión anterior, la que mencioné, cuando Papa fue sentenciado allá en Quetzaltenango a 5 años, Marco Pablo Papa se allanó. ¿Qué significa eso? Él, a través de su abogado defensor, solicitó al Ministerio Público un procedimiento abreviado donde se declaró culpable y entonces obtuvo una sentencia en teoría menor, o por lo menos una sentencia que le permitió, de hecho la más pequeña, ¿no? Que le permitió hacerlo conmutable. Esa fue, digamos, el beneficio que tuvo, pagar para no ir a prisión. Esto es un procedimiento permitido siempre y cuando los delitos que se impongan sentencia no sobrepasen los 5 años de privación de libertad. Bueno, Talamonte, ¿qué caso más
digamos, difícil de entender para los que no conocemos de las leyes, pero a ustedes que son los expertos en esto, pues se les es fácil explicárnoslo a todos. Yo creo que Papa ya entendió esto y por eso, sí, ¿no? Andri, te digo, ya tiene contrato firmado, ¿no? También dentro de las malas hay buenas y en este caso cuando él salga dentro de 7 meses, el San Pedro FC de la segunda división de Guatemala lo va a tener en sus filas. Allá en la orilla del lago. Así es. Bueno, Marco Pablo Papa, entonces ahí está el caso de violencia contra la mujer. Talamonte, vamos a darle un vistazo a la encuesta, a ver cómo va, ¿te parece? Vamos con esto. Ya están participando en la encuesta. ¿Se atrevería a denunciar si sufre de amenazas y violencia por parte de su pareja? Sí, han dicho 90%. No, ha dicho 10%. Talamonte, ¿cómo ves? Aplaudo el resultado porque ya va mejorando bastante. Ya subió el porcentaje de personas, y en este caso de mujeres seguramente, que están diciendo que sí se atreverían a denunciar. 90%. A ese 10% restante todavía, lo que hay que animarles es para que cobren ese valor si en caso llegara a ser necesario. Esperemos que no, pero recordemos que el tema de violencia contra la mujer en Guatemala y en el mundo sigue también en aumento, por lo menos estadísticamente. Bueno, Talamonte, ahí está entonces, y ahí está la recomendación para ese 10% que todavía no se animaría. Hay que animarse, hay que poner la denuncia en las instancias correspondientes. Talamonte, a las 9 de la noche, programa A la Medida. No se lo pierdan, ahí estarás tú, ¿eh? Así es, Andri, muchísimas gracias. Continuaremos con las noticias acá contigo. Y usted, que tenga un feliz día del cariño también. Lo espero a las 9 de la noche. Chao. Continúa.